digo que venía, digo que aceptando, por ejemplo, de esa oferta que me traía todo eso, fideos, todo arroz antes, y yo creía que no pedía ni dirección al Señor, tenía confianza mismo por ellos, estaba contento porque ellos me llamaban nomás, me mandaba gente, todo, y bueno, y así digo que yo confiaba en lo impío, hacía sin dirección del Señor, y ese es pecado, confianza en sí mismo, gobernaba, digo que ese también quiere decir poner en el lugar de Dios, querer juez, porque ya me reveló también que me quiero hacer juez, yo me quiero poner en el lugar del Señor. Y ese es porque yo no veía, yo gobernaba sola, hacía, parece que está bien lo que estoy haciendo. Entonces yo tengo que pedir al Señor revelación de cada gente, Dios, por ejemplo, cuántos hechiceros acá se juntaba todo. Hay hechiceros que se va a venir, anoche por ejemplo ese muchacho era hechicero 1, pero digo que para que yo pueda orar por ese, ¿qué intenciones? Si se va a humillar o quiere salir nomás de su pecado y después vuelve otra vez a su pecado. Entonces yo todo tengo que pedir dirección y pedir perdón al Señor y pedir el discernimiento, conocimiento del pecado, con qué intención cada gente que viene. Entonces como dice Salomón, no sé entrar ni salir. Entonces ahí ayer justamente cuando había esa oferta y yo veo que me gustaba, ¿quién no va a querer agarrar el regalo? Y entonces ahí nomás me vino este versículo, vamos a releer Josué 9 desde 1. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían por el camino era seco y mozo. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos sus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Bueno, vemos ahí nosotros que quería hacer alianza. Somos tus siervos, le dice con Josué. ¿Y cómo haremos alianza? Y ahí nosotros sabemos que el yugo desiguales que nosotros tenemos, por causa de que, porque conviene a nosotros algunos, por ejemplo, ¿quién no va a querer agarrar si te trae un regalo, muchos regalos? Y así vio que nosotros somos, vio que por la codicia, las cosas terrenales. Pero después esa desunión que tenemos, que permitimos esa alianza, porque conviene, parece a nosotros, te puede traer grandes perjuicios. Hasta acá se me puede apoderar acá, Dios no me puede escuchar mi clamor. Hasta la casa me puede quitar y todo, porque el Señor me va a entregar en la mano de ellos después.
por mi incredulidad el yugo desiguales que tengo, y por la codicia de las cosas terrenales que quiero, Dios, parece que me conviene, porque viene buenito, te ofrece una alianza. Yo te voy a contar lo que me pasa a mí. Yo aparentemente no estoy decidiendo esto, aparentemente no estoy ligado. Pero cuando traían la mercadería traían el queso. Y hoy el queso para allá me falta en la comida, ¿viste? Y comprar un paquetito te sale 40 pesos. De 40. 50, ¿viste? Y antes lo hallaba así, ¿viste? Y caía el queso abundante, lo repetía otra vez. Ahora lo extraño el queso. Un pedacito de queso así, 50 pesos. No sirve para nada. Y ahí cuando me duele, ¿viste? Y pensaba en el queso y lo extraño. Y ahí está la alianza, de alguna forma. Ya está ese deseo. Porque si antes teníamos y nos traía mucho a nosotros esa abundancia de ellos, queremos del impío y parece que conviene, tenemos que humillarnos nada más. Dice que sentimos, parece que conviene a nosotros, tenemos que pedir mucho discernimiento, quiere decir conocimiento de nuestro pecado, porque Satanás también se manifiesta como ángel de luz, y parece que ese no es pecado. Pero tenemos que pedir al Señor que te dé el pecado oculto, te dé conocimiento. Parece que no es nada eso. Nosotros siempre vemos, Dios, por ejemplo, el robo, droga, matanza, todo así. Yo creemos que el pecado visible no más que el pecado, pero eso parece que no es pecado. En la zorra pequeña dice que echa a perder la viña. Para nosotros ese pecado no es pecado. Zorra pequeña parece que no va a dañarte a vos, pero eso puede traer grandes daños el día de mañana. Eso también puede ser que traiga lo que es miseria, porque no permite la abundancia. Cuando la palabra dice probadme en esto, dice que le prueba a Dios para abrir la abundancia, no la ventana de los cielos. Y nosotros vamos y hacemos esperamos esa ayuda del impío, no le pedimos a Dios. Y ahí estamos pidiendo que ore el Señor otra vez, de la abundancia, ¿no? Que de nosotros tiene que salir la abundancia. Nosotros estamos mal testimonio, estamos mostrando. Estamos esperando, Dios, que de lo impío que traiga a nosotros. En vez de darnos a nosotros de nosotros, mejor dar que recibir, dice. Y de nosotros, ahí somos mal testimonio, nosotros mostramos otra vez que Dios no abunda, nuestro Dios, el Dios de ellos abunda más. El Dios de ellos tiene de todo y nuestro Dios, entonces, cualquier cosa nada más, somos mal testimonio. El domingo, cuando predicaba Karina, hablando de ese tema que usted dice, esa parte que dice, y David veía que confirmaba el reinado, dice, ve que antemano lo habían ungido y pasó muchos años, pero David se humillaba solamente. Después el Señor confirmó el reinado, es decir que Cristo, bueno, esto hablamos del tema espiritual, confirma el reinado de Cristo en nosotros. Y justo mientras que ella hablaba, yo tengo también necesidades, ¿no? Que quería arreglar el tema de la luz, el tema de la iglesia. Y justo cuando hablaba eso, ayer estaba orando que nosotros, por ejemplo, siempre queremos confiar en el cristiano desobediente y en el impío. Esperamos siempre la ayuda. Y eso es un pecado, porque justo ayer estaba hablando, me hablaba a mí, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, dice, va a ser como la retama seco en el desierto. Y yo me he dado cuenta de esa parte que a veces uno tiene esperanza en la persona. A mí me toma construir la iglesia. Y quiero edificar demasiado. Quiero recibir del hombre y hasta del impío con el tema del impuesto a la luz. Entonces eso a mí, parte mía, me enseñaba también que va a confirmar el reinado solamente cuando uno se limpia, ¿no? Que muestra el pecado en la manifestación, lo otro tiene que acomodar el Señor, sea construcción, sea servicio, ayuda. Por eso tenemos que esa codicia, avaricia de las cosas terrenales, queremos ayuda del impío. Nosotros tenemos que pedir al Señor, dice, que nos haga ver a nosotros que ese... ¿Puedo agregar algo ahí? Por ejemplo, está bien lo que dice Juan. Y nosotros al humillarnos, la ayuda puede venir del impío.
pero no ir ando buscando nosotros, llorándole ahí por migajas, digamos. Decirlo, o sea, viene de parte de ellos, pero que ellos lo ofrezcan, nosotros que no pidamos nada y que no esté en nuestros corazones, nada más. En nuestra alma no tiene que haber. Puede venir, como dice en un lugar, que a Elías le llevó hasta los cuervos, los impíos le llevó la comida. Pero eso es de parte de Dios. Pero nosotros vamos a ir mendigando por todos lados, pidiendo ayuda, por ejemplo. Al cristiano también, porque a mí me ha pasado que yo confío en mis tíos, por ejemplo, que trabajan en los edificios, y yo esperanzado, porque él sabe edificar, entonces a veces está ese apoyo de hombre, y el impío también. Hoy, por ejemplo, mira lo que me pasó. Yo no quise ir a Edenor. Digo, voy a orar, nomás voy a venir para acá para que no me saque la palabra. Justo vino un tipo que de Edenor me dice, preparar la caja, todo, justo hablé el tema, y yo te voy a conectar la térmica, te voy a dar el número de código de la térmica de la luz para que vos tengas independiente a la ONG, que es la iglesia, y tu casa particular. Y yo me puse contento, ¿viste? Porque iba a ir a Edenor, hace un quilombo y ya me iba a sacar todo el tiempo de venir acá. Porque sé que me iba a ir como 20, un montón de veces. Y hoy justo se ofreció el muchacho, me enganché que estaba haciendo ahí, me dijo, mira, me dio el número de teléfono, me dijo, poné la caja y yo te doy el código y vos vas a bajar por internet, o sea, no sé cómo es por número, para la luz. Y ya no vas a pagar más, vas a pagar nomás como una casa. El otro lo dejas para la ONG, conectado particular. Y yo venía en el auto y me ponía contento porque yo quería ir a Edenor. Justo le crucé al marido de Hermelinda, ayer también. Le prediqué a ese hombre que vino para acá también. Y yo me ponía a pensar, digo, cómo es, uno confía en el hombre y te aflige encima. Y encima después viene todo fracaso también, porque te defraudan, hasta el mismo cristiano, vos te apoyas en el cristiano, que te va a dar esto, te va a defraudar todo, te va a defraudar. Y después ordena solito el Señor, mientras que no más parte de la corrección. Y aún esa codicia, avaricia que tenemos nosotros en la ofrenda y diezmo, tenemos que pedir al Señor perdón, que toque el corazón, para eso está la palabra, para que toque a cada uno, para que desee dar esa mezquindad que tiene el pueblo, para no, esa incredulidad primeramente cree que no es pecado no dar el diezmo y la ofrenda, y esa mezquindad que tiene, pero yo me tengo que humillar esa codicia, avaricia, que sea de Dios, que toque el corazón de ustedes y se humille también para dar con fe y amor voluntariamente ese diezmo y la ofrenda, para que a usted le pueda ser bendecido ese diezmo y ofrenda que da, y a mí sea de bendición también lo que agarro. Pero tenemos mucho esa codicia, avaricia del dinero. Entonces, tanto para mí y para ustedes también, tiene que humillarse cuando usted da, y también inequidad que no quiere dar. A veces da, pero no da con fe y esa libertad. Que conozca, sí, que conozca quién soy yo y mi pueblo, dice David, para que yo haga semejante cosa. Porque está en Crónica, me parece, que dice, ¿quién soy yo? Ni merecedor nos somos. Y Dios va a multiplicar otra vez a nosotros, pero tenemos que humillar esa incredulidad, esa mezquindad que tenemos, ese espíritu Dios que nosotros creemos que estamos dando porque somos buenos. Bueno, hay muchas cosas, muchas maneras que Satanás se puede manifestar. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que pensamos. O si recibir con codicia, se te va toda la plata. Sí, malgastás todo. Malgastar todo. Pero sin limpieza. Entonces, o a veces tenés esperanza en lo que te da, por ejemplo. Por eso usted, por ejemplo, porque me da el diezmo y la ofrenda, usted no quiere más que yo le corrija. No, yo tengo que seguir corrigiendo a usted, mostrando, porque ese es mi deber. Entonces usted tiene que recibir la corrección. Por ejemplo, es una corrección tanto para mí y para ustedes. Y bueno, y ahí vemos, nosotros estábamos hablando, que ayer justamente, que me vino la noticia que me va a traer la mercadería, no sé qué.
Bueno, y entonces yo quería, ¿quién no va a querer si te trae una camionada de cosas? ¿Quién no va a querer? Pero después, por esa camionada de cosas que yo quiero y deseo, y hago atropello en mi conciencia y agarro nomás así, no me humillo ni nada, y ¿sabe qué va a pasar? Después puede recibir grandes perjuicios, me puede cerrar acá, hasta la casa, se puede adueñar hasta la escritura y todo, porque cuánto hasta los hechiceros hace otra vez después para venir a quitar la casa, a posicionar la casa de Dios y todo. Es como un soborno. Sí. Yo te doy esto, vos también me haces esto, recibirme pero, sí, pero lo que pasa es que yo, como explicaba, porque algunos tal vez no entiende cómo se van a posicionar en la casa. Bueno, en sí te pueden cerrar el lugar, ¿por qué digo? Porque te traen presente, por ejemplo, que te traen mercadería. Esto ya no es más hogar. Entonces te llevan mercadería, vos la recibiste, ¿y qué pasa? O sea, que sigue funcionando el hogar, te van a decir. Claro. Y nosotros te lo cerramos, entonces automáticamente vos infringiste la ley, entonces te cerramos el lugar. De esa parte te pueden agarrar tranquilamente, por eso es malo recibir el presente, ese que hay en el corazón con el soborno, sabiendo que puede traer perjuicio. Vos mirá, tal vez uno mira, ¿no?, la parte de la bendición que es grande, pero no mira la otra contraparte, la que puede traer el perjuicio. Y cada cosa que tenemos que hacer, tenemos que humillarnos mucho, porque tenemos mucho pecado. ¿Cuánto pecado tengo yo? Dice Job. Y también dice que Elías, también yo veo que dice que él con debilidad, como dice, Era un hombre sujeto a debilidades. a pasiones, debilidad. ¿Cómo leeme ese versículo también? Nosotros tenemos lleno de debilidad, de pecado, una forma, otra forma, y nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. Tenemos que llegar hasta un varón perfecto. Ese lleva años y años. Vamos yendo y tenemos que humillarnos más. Venga lo que venga, la revelación. Nosotros, si no entendemos, pidamos discernimiento y el Señor va a dar el discernimiento y la palabra te va a confirmar. 5:17 de Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y ahí vemos nosotros, era sujeto a vanidad. Está lleno de pecado. Porque nuestra naturaleza es eso, Satanás. Por eso dice, nosotros dormimos, llevamos la vida de muerte y la vida de Cristo. Tenemos 2 poderes en nosotros. Tenemos que ten cuidado de ti mismo, dice de la doctrina. Tener cuidado de lo que va a hacer, lo que está pensando. Entonces, por eso también dice, encomienda tu entrada y tu salida. Vos a lo mejor te querés hacer una compra y te vas y te agarra un accidente. Y así nosotros no sabemos cuando salimos, aun cuando estamos acá, te puede agarrar un paro cardíaco, te hace una hechicería y te puede morir. Y no sabemos nosotros, por eso tenemos que humillarnos más. Nosotros no dependemos aún el día de nuestra muerte, no dependemos de nosotros mismos. Parece que nosotros a veces pensamos todo en nuestro futuro y todo, acá 1 año, acá 2 años, cuando es todo grande mi hijo, ya estamos pensando y no afanéis el día de mañana. Vamos a leer ahí. Ese afán es pecado. Vos tenés que pedir nada más perdón, que el Señor te esté libertando de ese espíritu, hasta espíritu de muerte. Porque vos no sabés hasta cuándo de tu vida, si vos no te humillás, puedes sacar antes de tiempo tu vida.
El Señor nos quiere dar larga vida. Pero tenemos que, para eso, tenemos que escuchar la palabra de Dios y pedir Dios que todos los días que nos limpie, nos guarda de ese espíritu de muerte que tenemos, porque dice, sórdida es la muerte, es victoria. Ahora, por ejemplo, muestra demasiado ese espíritu de muerte que acá está haciendo hechicería para que haya muerte, para cerrar este lugar. Por eso se tiene que humillar mucho, puede ser en suicidio, puede ser en pelea, se matan entre ustedes en un momento de locura, y puede cerrar este lugar. Y entonces todas esas cosas tenemos que pedir nomás, ese espíritu de muerte que hay. Dice, ¿qué dicen? Mateo 6:31. No os afanéis por diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día de su propio mal. Basta cada día de su propio mal. No esté pensando qué voy a hacer el día de mañana. No afané, sino solamente pedir perdón al Señor, ese espíritu de pensar mañana qué va a hacer, querer Dios las cosas naturales. Cree que esa es la vida. Pero si limpias tu mente, el Señor nomás nos va a dar cada día, nosotros nos va a ir prosperando y así. Acá mismo, ¿cómo se levantó esta iglesia acá? Yo creía que allá abajo nomás iba a haber un poquitito ahí, esas partes nomás iba a ser la iglesia. Y después Dios que nunca creí que el Señor me va a dar así un edificio. Es un testimonio vivo, pero Satanás quiere avergonzar otra vez. Y me tengo que ir peleando otra vez, pero me tengo que humillar de ese codicia, avaricia, que el Señor, Dios que esté manteniendo. El Señor no es nada otra vez. Nosotros vemos la riqueza de Salomón. Él, mientras que se humillaba, el Señor le mantenía. Después, ¿qué pasó? Cuando fue desobediente, Dios que él, y después ya murió él, y después el pueblo de Israel, se dividieron todo el reino, y después se terminó también el templo, también se destruyó todo. Sacaron todo, vio que el oro, plata que había ahí. Entonces, así también vio que aunque da a nosotros esa bendición, tenemos que seguir humillando creer que es algo esto. Que el Señor dé, no es pecado tener riqueza, no es pecado que nos dé a nosotros este edificio y todo, pero es pecado no limpiar de esa codicia, avaricia, te orgullecer porque tenés, y no es nada el dinero. Ustedes también, si hoy no tienen, puede dar a ustedes también. A mí Satanás me quitó todo lo que me dio, pero después de nuevo me dio esto el Señor. Un día me acuerdo que Hernán me prestó dinero, y Hernán, para prestarte mismo cuesta, y bueno, está bien también, porque quien después nadie quiere devolver la plata, es muy sinvergüenza la gente. Bueno, y un día me prestó y hice toda esa losa del medio. Estaba el negrito al último, ahí se hacía la reunión, y bueno, el otro lado la casa, pero en el medio no había abajo. En el piso de abajo. En el piso de abajo. Y bueno, y después a los 15 días me hizo todo, ya vio que la losa, vio que estaba acá mi hermano mismo que entendía eso, y hacía toda la losa con cardoso. Y entonces, así nomás vio que se va levantando, y después ya, sin darse cuenta, el Señor me va proveyendo, hice ya acá arriba y así. Y bueno, el Señor nomás provee, pero otra vez tenemos que humillarnos mucho, porque otra vez que me acuerdo que quería hacer también mi manera,
y quería sacar plata adelantado para comprar material porque tengo miedo que Raduan se vaya y no vuelva más. Y después vio que me reveló el Señor que no saque, que va a volver otra vez, pero yo por si acaso, esa es la incredulidad, saqué y mandé a comprar los materiales. Y enseguida me caí y me rompí acá los brazos. No, te sacaste del lugar y no me atendía hasta las 5 de la tarde. Desde la mañana no me atendía los médicos. Lloraba de dolor y no me atendía. ¿Pero por qué eso permitió el Señor así? Por mi desobediencia. Lo humé, me faltaba enseñarme más, torcí también mis piernas. Pero caí. ¿Cuántas veces yo me caía en el medio de la calle y todo? Siempre me hacía para accidentes. Y no me pasaba nada. Me acuerdo que en la frontera del Paraguay y Argentina, también vio que en el medio ahí me caía y no me pasaba nada. Y después me caí así en el piso y me salió el hombro y el otra vez, después de un mes también me torció las piernas. Y así vio que cuando somos desobedientes, a veces el Señor saca su protección un momento y Satanás te puede perjudicar muy mal. Y somos tan incrédulos. Y yo tantas cosas, y también, muchas cosas, y se manifestaba en mí, y después el Señor me va enseñando, hasta ahora me va enseñando mi pecado. Toda esa cosa que pasó es por mi pecado. Yo por eso a ustedes les digo, pero ustedes también por su pecado, porque ustedes también se tienen que humillar cada uno, ese espíritu, aprovechar bien mientras que está acá la palabra y la oración, porque Satanás quiere cerrar para que no haya más palabra ni oración. Yo le digo al Señor, Señor, perdóname mi pecado todo, Señor, muéstrame, y que sea en la sombra, como dice, donde dice, aunque no haya buey ni oveja. Léeme. Abajo. Llega un momento que te va a querer desanimar y no hay nada. Yo me acuerdo, me quedé 2 ovejitas nada más un tiempo. Una viejita y mi sobrina. Mi sobrina era muy terrible y hasta ahora. Y ese día recibió el Espíritu Santo cuando habíamos 2 personas. Y después el Señor llenaba otra vez acá. Se fueron todas de mi ovejas. Y así pasa a veces por la rebeldía, como ahora pasó. Se fueron todos los que estaba acá. La cabra, la ovejita, todo. Los renos, todo. Todo. Y bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo que seguir humillándome para que, orando por ustedes mismos, para que se humille y pueda volver arrepentido. ¿Cuántos, chicos? Aunque la higuera no florezca, ni la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque ustedes no tengan nada, ya la oveja se va todo por su rebeldía. Vemos que pasa eso. No hay ya quien se limpie. No hay labradores, nada. Entonces, nosotros, lo que está dirigiendo, se tiene que humillar y después que pedir al Señor que le quebrante a la oveja. Por ejemplo, el pueblo de Israel se fueron en cautiverio, pero después vio que ahí los profetas oraban y clamaban
y después ellos salieron otra vez, Dios les dio otra oportunidad, salieron otra vez del cautiverio. Así también todos los que se fueron, se tiene que humillar, y yo tengo que seguir humillándome, y también de mi pecado primeramente, y después del pecado, pedir por el pueblo para que le quebrante y le haga ver su pecado, porque muchos perdieron tiempo acá mientras que había palabra para comer, pasto le daba el Señor, pero no aprovechaba, porque sepa que algunos querían mezclar, Dios, que andar otra en su joda, perdiendo tiempo, y no se limpiaba, no escuchaba suficiente la palabra, esa crueldad, maldad no le interesaba, que el Señor le levante como instrumento de Dios, mucha pérdida de tiempo. Entonces, todas esas cosas tenemos que pedir, que abandonamos otra vez ese abandono de palabras, de oración, tiene que pedir mucho, esa incredulidad al perdón de Dios, porque Satanás quiere sacar demasiado la palabra y la oración. Y nadie cree que el pecado no poder escuchar la palabra, porque la palabra nos muestra el pecado, nuestro formato, qué es lo que hay en nosotros, cómo Satanás viene. Pero ese no se puede, Dios, que imposible que no se manifieste en nosotros, aunque nos humillamos, pero que sea momento nomás. Que no sea que nos lleve en cautiverio, que no sea, Dios, que nos lleve al sufrimiento, a la destrucción, como Israel. Nosotros tenemos que ir humillándonos, y que nos muestre a nosotros cada pecado, primeramente esa incredulidad, que no creemos que no poder escuchar la palabra es pecado. ¿Y a dónde está eso? Eso está en Jeremías. Dice, traigo mal sobre este pueblo. No es que el Señor hace mal, tiene que saber, sino Él saca su presencia y Satanás te sirve para destruir todo tu vida. Entonces, por el fruto de su pensamiento, dice, fíjate, Jeremías. También pasa cuando uno está sirviendo al Señor de alguna otra forma, ¿no? Sí. Parece que cuando vienen las reprensiones, uno a veces por la incredulidad dice, no va a pasar nada, capaz que tiene un significado, capaz que dicen por decir. Y eso pasa a veces también como que no se va a cumplir. Somos muy incrédulos. Yo recuerdo que una vez revelaba de mi suegra, el Señor siempre ama a todos sus siervos, ama cuando uno va reconociendo el pecado, ama a su alma. Y yo me daba cuenta de ahí que cada uno de nosotros, cuando nos da un trabajo en la obra, por más que uno sea pastor o por más que uno trabaje en la puerta, si no se limpia, va a llegar un momento que lo va a sacar y va a poner otro en su lugar. ¿Sí? Quien sea. Y vos podés construir, como me acuerdo que yo miraba de mi suegra, podés construir, podés mirar por lo tuyo, pongámosle. Te saca la vida y otro aprovecha eso. Así pasa. Yo eso veía de mi parte, digo, a veces digo, yo por ahí me confío, digo que el Señor me prometió esto. Como le dijo a Elí, le dijo, te prometí que perpetuamente iba a estar, dice. Por cuando hiciste esto, le dijo. Y dice, yo desecho los que desechan mi palabra. Yo me he dado cuenta de esa parte que cuando yo me dejo de quebrantar, dejo de ser corregido, corro peligro. Sí, qué peligro corremos. Como yo. Cualquiera cuando para de reconocer su vieja creación, ahí, ¿para qué te va a dar más la vida? ¿Para qué me va a dar más? Me saca la vida y pone otro acá. Entonces, por eso tenemos que humillarnos mucho de esa incredulidad, que no escuchar la palabra, no trabajar en la obra. Primero usted está trabajando mucho todavía ahora para prepararse a escuchar la palabra, está ayudándome a limpiar, otro hace la construcción, otro cuida la limpieza, y todo me ayuda así. Y para que yo pueda, Dios, porque dice en la palabra que el que ora y el que da la palabra, dice, no es bueno que está preparando la mesa, preparando a ustedes de comer, nada. Para eso está ustedes
para preparar la comida y tiene que orar también para que haga bien. Lo que prepara la comida, lo que está haciendo la obra el Señor, no, nada me importa, tiene que hacer. Sepa que para el Señor ni merecemos hacer como dice David. ¿Quién soy yo y mi pueblo? Para que haga semejante cosa. Usted está haciendo que atrás de ustedes después da usted una iglesia, atrás de usted va a venir acá otra gente otra vez. Para estar yo conociendo la palabra. Y usted también va conociendo mientras tanto la palabra, prepara a usted, muestra el pecado a ustedes para que se limpie. Y todo lo que hacemos tenemos que hacer. Usted está acá para prepararse, no para hacer lo que usted quiere. No, porque bueno, cuando estoy bien me voy, ya está. No, usted se tiene que saber que el Señor está queriendo hacer saber el pecado. Quiere hacer discernir el pecado, como Satanás se manifiesta en nosotros. ¿Para qué? Para que se limpie y vaya creciendo la vida de Cristo, para que sea un instrumento útil al Señor. A cada uno le tiene que dar una iglesia el día de mañana. No es que va a quedar Dios que sin trabajar. Si alguno no tiene iglesia, es porque le falta todavía limpieza. Y alguno le usa en su estatura así, pero después le pide cuenta al Señor. Porque muchos tienen, no saben esta palabra de humillación. Y le usa el Señor, vio que porque no hay obrero, le usa también. Pero a ese obrero después va a venir mucho, vio que castigo también, porque está haciendo con juego extraño. Por eso dice, no un neófito, dice. No uno que es ignorante a la palabra, no sabe su pecado, porque somos ignorantes, tercos, mientras que nosotros no sabemos nuestro pecado y no queremos reconocer, no queremos pedir perdón, porque esa es la manera del Señor. Se tiene que manifestar, pero que sea un momento nada más, se va manifestando y después ya salimos otra vez. Que no tengamos esa maña de no escuchar la palabra, hacemos lo que queremos, después me voy a humillar. No es así. Sansón también decía, después como otra vez voy a salir. Y le dice, los filisteos contra ti, Satanás contra ti, este pecado está en ti, pasiones, sexo. Está en ti, Dios, que ese espíritu de mequildad, está en ti ese espíritu de enojo, ira, pelea. Ese no querer escuchar la palabra cuando tenés tiempo nomás de venir a escuchar la palabra. Vos ya soy grandecito, ya tenés que venir, mi amor, de escuchar la palabra toda la vez, porque Satanás vos te está queriendo sacar tu ministerio, mi amor. Ese arrebato de ministerio, no querer más predicar, ese pecado, lo que te va a traer bendiciones el día de mañana si vos te humillar y ser instrumento del Señor te va a dar doble que yo, porque desde chiquito voy a estar trabajando. Yo a los 38 años recién empecé a humillar y después 40, 50, 60 años después recién veo que voy entendiendo mi pecado. Por ahora voy entendiendo y voy limpiándome. Y así sea también mucho más. Vos aunque trabajás, aunque estudiás, aunque vos haces a tu manera, soy inteligente natural, ese la sabiduría del hombre enloquece Dios. No está bien que estudie, pero sepa que sin dejar la humillación y la palabra misma. ¿Qué dice ahí? Que traigo mal sobre este pueblo. 6:19 de Jeremías. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Si vos, por ejemplo, no escuchás esta palabra que te está diciendo, no soy yo, sino Dios te está diciendo, y vos no querés venir cada que vos querés. Todos los días perdés tiempo, por ejemplo, mirando, Dios, que la televisión, no sé. Vos fíjate lo que a vos te gusta. Pedí perdón al Señor para que no pierda tiempo.
de estar limpiándote de ese pensamiento que tome el Señor, de querer saber más y más tu pecado, para limpiarte más y más, y para que el Señor te prepare como instrumento de Dios. Y el día de mañana, si vos dejás este camino, si vos no predicás más, no querés más tener que pedir al Señor arrebato de palabras todos los días, arrebato de oración, y ese espíritu que no te interesa servir al Señor, parece ridículo, tener vergüenza para predicar porque soy joven. ¿Qué dirá la gente? Querés ser como los jóvenes, los otros jóvenes. Y eso tenés que pedir mucho, vos y Luli, que usted está, y después todos los jovencitos, y después todo lo que está acá también, se tiene que humillar. Entonces, así, porque el día que deja de predicar, porque ¿qué dice en la palabra de Dios? Dice que nosotros no neguemos, no ponga, no mire mal, ¿cómo dice? Con ojo malo, dice. No mire a tu hermano, y que ese ojo malo está mirando con incredulidad, no ve la necesidad de otra persona para mostrarle su pecado, con fe y amor tenemos que dar, y para eso necesitamos escuchar la palabra, para saber también qué ojo tenemos, ojo de qué, o de incredulidad, maldad. No interesa a nosotros, creemos que no es pecado no servir al Señor. Por eso cada uno, lo que tiene hijos, tiene que instruir desde su niñez, para que pueda servir y enseñarle la palabra. ¿Qué es lo que le tiene que enseñar? Su pecado. No querer, porque los chicos, por ejemplo, están en su edad, quieren jugar nomás, que esto y esto, está bien, pero tiene que enseñar lo que tiene que humillarse, ese pérdida de tiempo, ese desinterés a la palabra, para que todo sirva al Señor. Entonces, usted, Javier, tiene que humillar mucho, instruir mucho, que ellos nunca dejen el camino del Señor, y que se humille de ese espíritu de vergüenza, porque ahora está en la edad, ellos se va a avergonzar para predicar, parece ridículo, va a creer Dios que no es pecado dejar de dar la palabra, de recibir la palabra. Cree que si no viene a escuchar la palabra, el Señor te va a usar igual. No, tiene que escuchar la palabra para saber cómo se manifiesta Satanás en cada uno de nosotros. ¿Qué pecado es lo que te está trastornando? La incredulidad, no interesarte la palabra, pero cuando podés venir y cuando no podés venir, no venir. Y así a cada uno, mamá, papá, tiene que enseñar a los hijos que tiene que humillarse, y desde chiquito tiene que saber su pecado por medio de la palabra, tiene que escuchar la palabra, y después para pedir perdón de cada ofensa, cada que no queremos mismo, y los chicos no quieren. Entonces también tenemos que pedir también nosotros. Yo, por ejemplo, pido mucho, porque acá lo que sigue más tarde fue Javier, porque yo también a los 38 años recién busqué, y eso tengo que humillarme. Y vos también, Javier, tenemos que cortar ese pecado, porque tu hijo, así o si no tu hija, y tu hijo puede salir, mi amor, porque nosotros buscamos muy grande después, siendo que tenemos oportunidad. Entonces ese pecado es Satanás. Entonces tenemos que humillar, yo primeramente, y después vos, y después estos hijos, para que no le tome el mismo pecado de ser rebelde los primeros tiempos en su juventud. Como me dijo un primo, le estaba predicando y me dice, pero vos disfrutaste todo, tuviste todas las mujeres que tú saliste, hiciste todo, y después, bueno, seguiste el camino del Señor, déjame que disfrute un poco yo. Y eso, por ejemplo, está fuera de la palabra, que va a disfrutar, y por ahí nunca también puede venir al camino del Señor. Gracias al Señor nomás vinieron, porque vos sabés bien cuánto tus primos también es rebelde. El que dijo eso está sirviendo, gracias al Señor, está sirviendo la obra. La otra vez subí un video donde está dando enseñanza. Sí, ahora. Joven, la verdad estoy contento con todos mis primos, porque son todos jóvenes,
y algunos arrancaron antes de los 20 años ya predicando, increíble, la verdad que me encanta eso. Y ustedes también, digo que esa vergüenza para predicar, y cree que ese no es ofensa a Dios, por eso a veces mucho sufrimiento pasamos. Entonces, vos también, Jessica, tenés que humillar mucho, tenés que humillarte de ese espíritu de rebeldía también que vos no servís todavía en el camino del Señor. Vos ya tenías que, mucho acá pasó así. Dios, que mucho tiempo ya no le da todavía una iglesia, a otro no estando acá ni sirve tampoco. Entonces, tenés que, ese pecado, ofensa a Dios. El Señor, Dios, que quiere que esté acá, Dios, que humillando de ese espíritu de desinterés, crueldad con las almas, siendo que hay un montón acá que necesita palabra y tenemos que humillarnos y para que todos unidos hagamos la obra del Señor acá. Entonces, todo así, Dios, que tenemos que pedir perdón al Señor, ese, a donde dice que no dé con ojo malo, ahí, ese, por ejemplo, no con pecado, no con incredulidad, no con crueldad, maldad. Y entonces, vos también, yo me preocupo mucho, Vicky, por tu familia. Yo siempre oro por vos y por tu familia, porque vos también fuiste rebelde en mucho tiempo, ¿cierto? Igual que yo, y yo también, a los 38 años llegué. Y tengo que humillarme de eso, y vos también por tu rebeldía, porque vos llegaste tarde al camino del Señor, siendo que desde chiquita escuchaste la palabra. ¿Y tu hijo? Porque no se corta todavía esa maldición. Tienes que humillarte vos primero y después instruir a tu hijo, porque nada con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ahí cuando se humilla todo. Y yo tengo miedo que estos chicos dejen el camino del Señor, porque tenemos que instruir que ellos tienen que venir a la palabra y la oración. Ellos tienen que dedicar más su mente, tienen que pedir esa pérdida de tiempo en las cosas naturales. A veces vio que ustedes vio tal vez en la televisión en cosas que no va a edificar a usted, quiere saber más que la palabra de Dios. Tiene que prepararse. Y ustedes, mamá, tiene que humillarse igual, Alicia, tiene que humillarse ese espíritu que vio que también vio que tu nieto y eso no está viniendo. Pedía al Señor que es por nuestro pecado, porque no se corta todavía la maldición pasada de nosotros. Entonces, para que escuchen nuestro clamor por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, yo estoy pidiendo al Señor perdón todos los días, esa rebeldía en mi juventud. ¿Por qué me tiene en cuenta mi pecado en mi juventud? Dice Job. Entonces nosotros tenemos que pedir mucho ese perdón del pecado en nuestra juventud, para que el Señor también escuche nuestro clamor por nuestros hijos, por nuestra hija, por nuestros hijos. Pero si nosotros, que no hacemos nada para el Señor, tenemos que humillar, reconocer que ese pecado, porque mucho tiempo ya alguno está y no hace nada para el Señor, no le interesa la cosa del Señor y cree que no es pecado y no se humilla, y su hijo y su hija, ¿cómo te va a buscar estos chicos si ustedes no buscan? Tiene que humillarse. Yo primero me tengo que humillar de mi pecado en mi juventud, porque yo hasta 38 años también no busqué al Señor, siendo que yo soy hija de pastor de chiquita y vine acá y me aparté de la palabra y todo también, y bueno, y así me fue también mal. Entonces, esas cosas, ¿cómo yo puedo pretender que mi nieto, mi generación sale todo bien? Yo primero y después ustedes tienen que humillarse también. De esa incredulidad, esa pérdida de tiempo, cree que no es pecado no venir, que a la palabra, a la oración, no servir, no interesarte. La palabra dice, no mire con malos ojos, con maldad a nuestros prójimos, ni nos interesa la necesidad de nuestros prójimos. Entonces, ¿cómo dice ese versículo? El tema es cuando ya viste que perder el interés en la presencia de Dios, ¿no? Sí,
Perdimos. Porque hay muchas veces que se viene con obligación, pero no va a servir de nada si no sentir la presencia, no hay arrepentimiento. Pero también si viene es porque el Señor le da oportunidad para pedir perdón de ese desinterés, ese arrebato de palabras, de oración. Vamos a ver ahí. Es bueno ser consciente de eso, porque a veces uno viene a los tumbos. Sí, viene sí. porque así Viene no nomás critica, para así no dice cumplir. nada, cumplir. Pero ese es pecado, ese arrebato de palabra, arrebato de oración, arrebato de no congregar, no teniendo por costumbre de no congregar. Y reconozcamos el pecado de nuestra juventud. Por eso nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra generación, va a salir otra vez, generación en generación, va a salir Dios rebelde. Y ese es pecado, tiene que humillar el pecado, que nosotros somos rebeldes. ¿Cuánto tiempo está hablando el Señor? Y nosotros nos interesa, parece que no es pecado, no vio trabajar para la obra del Señor, no cuidar la obra del Señor. Y a nuestros hijos tenemos que instruir, porque nuestros hijos están así, es por nuestro pecado. Yo veo y pido al Señor, me preocupo, porque yo fui rebelde, y bueno, Javier es muy rebelde también, hasta ahora mismo Dios que todavía, Dios no se da cuenta todavía que ella, la responsabilidad que tiene para predicar, la responsabilidad de venir a escuchar la palabra, de cuidar la obra. No, hay mucha incredulidad, mucha maldad, mucha contención todavía, no ve todavía su pecado. Y bueno, es también mi pecado en mi juventud, así también fui. Mi papá me instruía y yo. Encima todos nosotros, los hijos, en el caso mío, es igual que nosotros, no solamente igual que vos, y también va a seguir el mismo camino que vos hiciste. Sí. Va por el mismo camino. Y ese pecado de juventud pasado tenemos que pedir Mi muchísimo. hijo tiene ese espíritu también de concubinato y le gusta el chupi, le gustan los amigos, el más grande, ¿no? Sí. Y me doy cuenta que Ese es el va pecado. para ese mismo camino. Yo no sigo limpiándome más ese pecado pasado. ¿Le gustan los amigos? No, le gusta no, en serio, yo le estoy diciendo. Sí, él cosa que No, pensé, porque siempre vos decís el espíritu homosexual. Bueno. Estamos hablando de la manifestación. Y también, ¿qué podemos nosotros? Pero, Javier, tenés que cuidar ese que vos haces sin broma. Ese espíritu, ¿cómo dice? Esa truenería. Sí, lo dijo, mamá, pasa que él escucha y es detallista. Y eso tenés que pedir perdón. Porque si eso lo dejo pasar por alto, o sea, no pregunto, me quedo con la duda. Yo lo que estoy explicando, que los hijos, no te ofendas, o sea, te lo estoy explicando que los hijos, yo en mi juventud siempre lo conté y lo sigo contando. Nunca pasé cosas en el camino de Dios que pasé en mi pasado, jamás. Cada manifestación que yo he tenido es porque el Señor fue revelando a uno. El espíritu homosexual, la hechicería, vi espíritu, nunca vi en mi vida. Entonces son todas manifestaciones que te van a enseñar. El vivir por la obra, yo nunca viví eso. Hay que vivir a veces igual ese espíritu de miseria, por ejemplo, tenés que humillar. Vos no ves como pecado eso. Y tenés que pedir ese espíritu de miseria, esa hechicería que te ha hecho para vivir en una vida miserable. Inclusive a vos te hicieron para andar en la calle. Ese espíritu negro, toco negro lata me mostraba el Señor. Sí, porque veces, la verdad que eso sí, porque muchas veces me quiero ir. Me enojo mucho con mi vieja y la verdad me quiero ir. Muchas veces me da ganas de decir, no entiende más, vamos a perder todo. Ahora, a veces me tengo ganas de ir a otro país, te digo, te puedo abandonar todo. Hablando, mira, voy a contar un pecado que yo le conté ayer. Yo nunca en mi vida pasé esto, y lo voy a contar para que se va a manifestar. Y es más, acá también se va a manifestar. El espíritu de incesto. Viste que el incesto, tener intimidad con la hija, con la madre y el padre. Dice que me apure, a que me apresure, yo le conté justo, que me humille, dice, porque va a saltar en mí, porque ese es el pecado que está en uno. Yo nunca lo hice eso, pero, y va a pasar acá también, pero mis padres lo han hecho, mi papá, que tuvo un hijo con la hermana. Yo nunca lo hice eso, pero
se me va, dice que se va a manifestar, pero que yo me humille, ¿no? Pero eso porque está en mí. Como dice la palabra, no confiemos en nosotros mismos. Nosotros tenemos que pedir perdón si no tenemos todavía, como una chispa en un momento te puede pasar. Y entonces por eso mismo, si ve algún mal a otro, dice, levante con espíritu de mansedumbre, humillate vos, no te enojes por eso, sino humillate y pedí por tu ser querido que está ya en esa condición, que le ha agarrado ese espíritu, por ejemplo. Entonces, porque considerándote a ti mismo, a cualquiera le puede agarrar. No digas que a mí no me va a agarrar. Y por eso nosotros, por ejemplo, algunos pasa esa cosa, los violadores, Dios que asesinos, todos criticamos. Creemos que no vamos a pasar eso, sí que vamos a pasar. Pero nosotros sabemos ya cómo limpiarnos. Por eso es bueno saber cómo Satanás se manifiesta en nosotros. Ese puede pasar a cualquiera, y usted que no tiene todavía, aún Elías ya sabe los espíritus, entonces eso tiene que saber para que él ya se humille, para que no llegue. Digo que inclusive eso también te puede pasar a cualquiera, a vos también, porque se te hicieron ese apareamiento de víbora para que te guste tu familiar también. Entonces a cualquiera le puede pasar. La vez pasada, Seba, y no le corto más, mi hermana me había llamado el domingo, y vos sabés que yo sentí, lo confundí con el afecto, mirá cómo es, confundí con el afecto como diciendo de mi hermana. Vos sabés que ella me habla, mi hermana me habla suave siempre, y ella tiene una forma de hablar, me dice sí, porque yo el único que habla con vos soy yo nomás, yo te comprendo todo. Cuando me dijo así, me acordé que yo tenía una novia hace muchos años que hablaba así tal cual. Y me dice, yo te entiendo mucho. Y yo sé que mamá a veces no te entiende el tema de la palabra de Dios, porque vos hablas de Dios. Y yo no es que no quiero venir. Yo sé que tengo una afinidad. Como diciéndome, tengo una afinidad con vos. Por eso yo quiero a tus hijos, me dice, porque ella le quiere mucho a mis hijos. Le tiene una locura. Dice, mi mamá dice, es como la madre, ella dice. Y vos sabés que mi mente veía como no es que yo vea visiones, es que mi alma es como que siento una atracción con mi hermana. Y vos sabés que cuando revela eso el lunes, ahí me di cuenta el demonio ese, que todavía no se me ve bien, seguramente que se me va a manifestar seguramente. No es para ignorar nada de los pecados, pero tenemos que humillarnos. Mucho es incredulidad a la palabra, y que nos muestre nuestro pecado a nosotros. Y esa vergüenza nosotros de, por ejemplo, o enojo, ira por la corrección, porque la corrección es buena y santa. Cuando te muestra tu pecado, cuando me muestra mi pecado, porque a mí me muestra por la palabra, o escucho la predicación de algunos, hasta la predicación de los niños, a mí me edifica mucho. Ahí nomás el Señor me despierta algún pecado. Pero cuando, por ejemplo, nosotros a los niños estamos escuchando a veces y parece pérdida de tiempo, no es nada lo que dice. Un versículo que dice, vos tenés que pedir perdón al Señor, ese espíritu que tomás como palabra de hombre, por la incredulidad, rechazo al ministerio de los niños. No valorizamos. Y encima están diciendo cosas interesantes que no se escucha de ninguno de nosotros. Y entonces tenemos que pedir mucho esa maldad, ira, crueldad que tenemos, esa incredulidad inmensa que creemos que ese no es Satanás en nosotros, maldad, crueldad a los niños, no le valorizamos lo cuando sirve al Señor. Tenemos en poco, y ese también otro pecado que está en nosotros. Y muchas cosas que no vemos son la zorra pequeña que dice la palabra, que echa a perder la viña, que echa a perder nuestro sentimiento con el Señor, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, ese deseo de querer Dios saber más y más. Te tiene que gustar la palabra. Yo escucho a veces, estoy escuchando esta palabra también, y ahí se me abre, parece que ya sé todo, pero ahí me gusta y ahí me abre mi mente. ¿Sabes que la otra vez un muchacho me contaba, viste que el profesor de gimnasia, ¿no? De la práctica. Y dice que hay muchos pibes que son muy buenos, pero lamentablemente después se pierden porque no lo acompañan, ¿no?
yo me lo aplicaba también en lo espiritual, acá se nos cumple. Que por ahí arrancan y tienen ese fuego, ese deseo, pero los padres nos acompañan, no le dan importancia, no le dan valor y después se pierden en el camino. Y bueno, y eso es lo que estamos diciendo, que el pecado de nuestra juventud mismo, nosotros tenemos que humillarnos y después Dios que enseñarle a ellos que se humille también, nosotros tenemos que humillar ese pecado de nuestra juventud. Nosotros, eso es lo que en lo espiritual tenemos que acompañar. Nosotros primero tenemos que humillarnos, que hasta que haya ese deseo de servir al Señor, haya amor por la obra del Señor. Porque hay mucha crueldad, maldad en la obra del Señor. Nadie quiere servir. Cree que no es pecado no servir a la obra del Señor. Y ese enojo, ira por la corrección, tenemos que humillarnos mucho. Porque hay mucho enojo, ira en nosotros. No queremos saber nuestro pecado. ¿Y qué de malo? ¿Acaso Dios va a sacar con provecho que tú te muestres tu pecado para humillarte, para saber, para descubrir a Satanás que te está arruinando tu vida? Nosotros vamos a sacar provecho. Por eso, nosotros ese enojo, ira por la corrección, espíritu incorregible que está en nosotros, y tenemos que pedir perdón. Señor, no quiero el perdón tuyo. No queremos ir al monte. Tenemos que ir al monte. En el monte más alto se fue el Señor. Nosotros esa dificultad más alto, ese pecado que para vos imposible, ese pecado que vos no ves, a ese vamos a ir y no te gusta, pero tenés que decir, Señor, no me gusta, Señor. Dice, ven conmigo desde el Líbano, dice, ven conmigo, dice, de Amaná, esos son los montes, monte por monte andaba Israel, y así nosotros hoy en día, el monte es la dificultad, ese pecado que se manifiesta en nosotros, que no queremos nosotros que pase, queremos como Jacob, victoria todo. Si yo me voy a la iglesia y no pasa nada, pero sin lucha queremos, sin que se manifieste tu pecado para que te humille. Cuando se te manifiesta tu pecado y cuando dice la palabra, por eso nosotros tenemos que escuchar que ese es el monte, esa es la dificultad, momento peligroso que quiere dejar todo el camino del Señor. Tenemos que pedir perdón. Gracias al Señor, Dios, que vos, mi amor, tenés que venir a la iglesia. Venir a escuchar y pedir perdón al Señor. Aprovechar de orar y pedir perdón al Señor. Ya que ahora no podemos estar acá, ciertamente dormir, nada. No podemos como antes vivir acá. Pero, Señor Jesús, perdóname, porque soy pecador. Perdóname, porque he formado